versículo 18. Vamos a estar, hermanos, en el capítulo 25 de nuestra segunda confesión, hermanos bautista de fe, acerca del matrimonio. Dice la palabra de Dios: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Bendito Dios, te damos gracias por tu palabra. Padre, te pedimos que en tu misericordia, Señor, uses, Señor, al predicador, Padre bendito, y hable, Señor, a toda tu iglesia, Padre amado. Glorifícate, Señor, a través de la exposición de tu palabra, y edifica a tu iglesia, Padre bendito. Padre, abre nuestros oídos, Señor, nuestro entendimiento, Señor, para meditar en tu palabra, Padre Santo, y someter nuestra vida a tu santa palabra. A ti te damos gloria, Señor, y ponemos todo en tu nombre, Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Hermanos, en el capítulo 5 de nuestra segunda confesión bautista de fe, el título es acerca del matrimonio. Y quiero introducir este capítulo, hermanos, dejando, hermanos, dos puntos claros. El matrimonio, como acabamos de leer, es una institución creada por Dios, hermanos, y proviene de Dios, y es honroso ante Dios. Piense lo que piense la sociedad, piense lo que piensen las religiones, el matrimonio es creado por Dios, la unión de un hombre y una mujer, hermanos, fue instituido por Dios soberano antes de la caída del hombre, no después. No es que Dios quiso solucionar el problema y creó el matrimonio, no, hermanos. Antes de la caída del hombre, Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Entonces, mis hermanos, empecemos con este punto aclarando que el matrimonio proviene de Dios, por cuanto, hermanos, todo matrimonio debe estar estipulados, hermanos, bajo la normativa divina y no bajo las opiniones, hermanos, que nuestra sociedad construye a través de los tiempos. ¿Por qué, hermanos? Porque sabemos, hermanos, que nosotros, los seres humanos, vamos cambiando, hermanos, para bien o para mal, nuestra forma de pensar. 50 años atrás, los hermanos mayores de edad, era muy raro hablar de divorcio. Era algo hasta humillante. Era algo que generaba un poco de bochorno, de vergüenza, hermanos. Ahora, hermanos, es muy extraño que las parejas hablen de matrimonio. Ahora, hermanos, es lamentable aún en boca de cristianos escuchar opiniones acerca de que el matrimonio es algo pesado. Y lamentablemente aún dentro de los círculos cristianos, muchos prefieren convivir sin casarse, teniendo claridad bíblica de que eso es abominación delante de Dios.
Así la religión o el cristianismo moderno lo apruebe, pero Dios no lo aprueba. Entonces tenemos que tener claro esto: el matrimonio no es algo que creó la política o los gobiernos, es algo que Dios instituyó para el bien de la humanidad. Proviene de la mente de Dios que el hombre y la mujer se unan en un solo, hermanos, delante del Señor y caminen, luchen, sufran, sonrían, construyan juntos, hermanos, y honren a Dios, hermanos, por el resto de sus vidas, al unir sus vidas en un pacto, hermanos, delante del Creador. Y esto es honroso para el hombre y honroso para Dios. Hebreos 13:4, hermanos, luego lo mencionaremos, dice: honren el matrimonio y los casados manténganse fieles el uno al otro. Con toda seguridad Dios juzgará a los que cometen inmoralidad sexuales y a los que cometen adulterio. Esta es la Nueva Traducción Viviente, hermanos. Yo sé que la Reina Valera dice: honroso es el matrimonio. Esta es la Nueva Traducción Viviente. Así, mis hermanos, que entonces con esta primicia vamos a pasar a la segunda, que la única regla infalible para guiar la familia y el matrimonio es la palabra de Dios. Salmo 127:1, como leía mi hermano, dice: si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Hermanos, si el Señor no es el fundamento de los matrimonios, hermanos, no estamos fundamentados, hermanos, en el lugar correcto. Estamos construyendo sobre arena, hermanos. Necesitamos tener el matrimonio, hermanos, fundamentado sobre la Santa Escritura. Por eso es lamentable, como lo digo, a veces escuchar de bocas aún de líderes cristianos criticando su matrimonio. Eso es vergonzoso. Porque el matrimonio lo creó Dios, y el hombre y la mujer, si nos vamos al Nuevo Testamento, hermanos, y aunque no está en el propósito de nuestra confesión de fe, el hombre, dice Pablo en Efesios, hermanos, está representando el amor de Cristo por la iglesia, y la mujer representa la sumisión de la iglesia hacia su Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, tendremos que mirar el matrimonio desde una perspectiva bíblica, hermanos, y no desde una perspectiva secular. Y lo aclaro, hermanos, porque lastimosamente, estando en algunas instituciones universitarias de nuestra denominación, aún escuchando a profesores, hermanos, diciendo que cambian su cosmovisión acerca del matrimonio solo por experiencias familiares o personales. Y esto es un peligro, porque yo no puedo cambiar la palabra de Dios por lo que yo vivo o experimento, sino que yo debo de dejar que la palabra de Dios cambie mi vida y mi cosmovisión. Dios no necesita ser cambiado, somos nosotros los que necesitamos ser transformados. Y esto es un peligro, como le digo, aún en instituciones donde se enseñan a otras personas, hermanos, cristianas. Y no lo experimenté solamente en una institución, en dos instituciones, tanto en mi país de origen como en este país. Y eso, hermanos, es algo que debe de preocupar a la misma iglesia, porque sabemos que aún en muchas iglesias que se llaman cristianas, hermanos, han modificado, hermanos, lo que el Señor ha instituido en su palabra acerca del matrimonio. ¿Y quién tiene la razón? ¿El corazón pecaminoso de los hombres o el Dios santo y soberano, hermanos? Ya sabemos quién la tiene, hermanos. El Salmo 101:2 dice: tendré cuidado de llevar una vida intachable. ¿Cuándo vendrás a ayudarme? Viviré con integridad en mi propio hogar.
Hermanos, nuestro cristianismo, lo repetimos y lo dijimos el domingo, nuestro ministerio comienza en casa, en el hogar. Yo no puedo estar aquí, hermanos, hablando algo que yo no quiero obedecer en mi vida y en mi familia y con los míos. El salmista, él dice: ¿cuándo vendrás a ayudarme? Porque reconoce que es algo que solamente con la presencia de Dios es posible vivir en integridad en nuestros propios hogares. Hermanos, aquí, hermanos, no podemos ver lo que somos en nuestro hogar. Aquí nos podemos ver todos muy bien comportados, hermanos. Pero ¿cómo somos en nuestra casa? Sabemos que si alguien nos conoce es Dios. Pero después de Dios, ¿quién más nos conoce mucho mejor? Nuestra pareja. Y luego de nuestra pareja, ¿quién más nos conoce? Los hijos. Ellos ven lo que decimos, enseñamos y vivimos aquí y lo que practicamos allá. Y si nosotros queremos, nos podemos engañar. Pero sabemos que al Dios de la palabra y al Dios que instituyó el matrimonio, a Él no lo vamos a engañar. Hermanos, dice el Proverbios 24:3-4, con sabiduría se edifica una casa. ¿Y cuál es el principio de la sabiduría, hermanos? El temor de Dios, el temor a Jehová. Y con prudencia se afianza, se afirma. Con conocimiento se llenan las cámaras de todo bien preciado y deseable. ¿Cómo estamos, hermanos? ¿Qué es lo que estamos haciendo en las habitaciones de nuestros hogares? ¿Cómo estamos construyendo nuestra casa? ¿Con el sistema del mundo o con la palabra de Dios? Aquí hay un desafío grande para todos nosotros. Y esto nos tiene que llevar, para introducirnos al primer parágrafo de nuestra confesión de fe, hermanos, a tomar con seriedad el matrimonio. Si usted es soltero, o si usted es viuda, o si usted está sola, hermana o hermano, a los que aún no están casados, a prepararse. A los que ya están solos, viudos, solteros, o ya no están con la persona que un día estuvieron, a poder también prepararse para guiar a otros. Y no guiarlos, con todo respeto se los digo, mis hermanos, con nuestras experiencias personales, sino con la palabra de Dios. Y se los digo, hermanos, porque tristemente tuve que experimentar esto de dos maestros que me enseñaban la palabra de Dios, que no tuvieron ningún reparo en decir que cambiaron sus convicciones por experiencias familiares. No, hermanos, nuestras experiencias no pueden formar o forjar la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz, hermanos, para transformar nuestra situación en nuestra vida y nuestro pensamiento. Dice, hermanos, acerca de esto, Arthur Pym, hermanos: una nación no es más que la suma total de sus familias. Y a menos, dice, que haya buenos maridos y esposas, padres y madres, hijos e hijas, no puede haber buenos ciudadanos. Por lo tanto, la decadencia actual de la vida del hogar y la disciplina familiar amenaza la estabilidad de la nación. Miren esto, si ustedes decimos ahorita, ¿quién es la mayor amenaza de Estados Unidos? Empezamos a ver para afuera, ¿cierto? Y mire lo que dice este predicador cristiano, que la mayor amenaza, hermano, es el problema, hermanos, en el hogar. Más de lo que pudiera ser cualquier hostilidad de otro país. El problema es que no estamos funcionando o nos estamos sometiendo, primero, nuestro matrimonio a la palabra de Dios. Y segundo, nuestra familia no la estamos sometiendo a la palabra de Dios. Cada uno vive como quiere vivir y piensa como quiere pensar.
Aquí el problema no es que venga China o Rusia a destruir esta nación. El problema es que nos estamos destruyendo por dentro y no estamos haciendo nada. Nos estamos degenerando, nuestras generaciones se están perdiendo y nosotros estamos buscando culpables afuera. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuál es nuestro rol como iglesia y en nuestros hogares? Dice el primer parágrafo, hermanos, de nuestra confesión de fe: el matrimonio ha de ser entre un hombre y una mujer. No es lícito para ningún hombre tener más de una esposa, ni para ninguna mujer tener más de un marido. Este es el primer parágrafo. El título, hermano: el matrimonio bíblico es monógamo. Es entre un hombre y una mujer. No es polígamo, no es entre varios. No, hermanos, es monógamo. Entre un hombre y una mujer, hermanos, prometiéndose fidelidad y respeto por el resto de sus vidas. Entonces, hermanos, la Biblia nos llama a vivir en la monogamia y no la poligamia, ni ninguna otra distorsión de lo que nuestra sociedad hoy nos ofrece. Hermanos, la Biblia nos llama a practicar solamente este tipo de relación dentro del compromiso matrimonial. Así que alguna otra clase de matrimonio moderno no es bíblico y es antinatural y antidios. Génesis 2:24, hermanos, que leímos ahorita. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, hermanos. Es el primer versículo que nos ofrece, hermanos, nuestra confesión de fe. Entonces, hermanos, está dejando claro, hermanos, que el matrimonio es, hermanos, entre un hombre, una mujer, y cualquier desviación de esto, como dice Romanos 1:24-27, los afeminados, las que se acuestan mujer con mujer y hombre contra hombre, con hombre, perdón, es abominación, y ahí está la ira de Dios, hermanos. Y se lo digo, lo repito, sean familiares o no sean familiares. Si son familiares, ruega, arrodíllate para que Dios transforme sus vidas, porque Dios es poderoso para salvar aún al peor de los pecadores. Por tanto, mis hermanos, las relaciones modernas abiertas son antibíblicas. No es que nos queremos conocer y necesitamos convivir. Eso es una doctrina de Satanás. Y es en contra de la Biblia. Noviazgo sin compromiso, eso no existe en la Biblia, jóvenes e iglesia. Si le vamos a permitir a nuestros hijos este tipo de noviazgo, no te extrañe que mañana te hagan abuelo o bisabuelo sin matrimonio. Y ora al Señor para que el Señor traiga arrepentimiento y mañana puedan arrepentirse y casarse. Y el Dios que restaura y salva traiga salvación a sus vidas. Yo sé que es un tema bastante delicado, hermanos, porque la palabra, hermanos, nos confronta muchas veces con la pasividad cristiana, con la falta de celo por las cosas de Dios. Pero a Dios, hermanos, el celo, hermanos, lo consume por su esposa, la iglesia. Y Él murió para santificarla y presentarla sin mancha, hermanos. No para una iglesia que se deleitara en la mancha del pecado, sino una iglesia que con visión bíblica se arrepienta y busque, hermanos, vivir en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mateo 19:5-6, hermanos. Cristo, hermanos, dice: y dijo, por esto el hombre, hermanos, citando Génesis que acabamos de leer, dejará a padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos,
El matrimonio no es un contrato. Vamos a ver, esto es lo tuyo, esto es lo mío. El matrimonio es uno solo delante del Señor. Dos seres imperfectos caminando en unidad, buscando glorificar a Cristo en todo. El matrimonio no es de dos seres perfectos. Somos dos seres pecadores buscando glorificar y obedecer a nuestro Salvador. No existe el matrimonio perfecto, mis hermanos. Y no existe el matrimonio que se tiene que ser igual o repetirse, hermanos. No, cada matrimonio se construye a través del caminar diario en la obediencia de la palabra de Dios. Los textos que vemos, que citamos, como Génesis, como Mateos, hermanos, nos dejan ver que la norma divina, desde la creación, hermanos, y cuando Cristo vino, hermanos, es, repito una vez más, la monogamia, la relación, el pacto matrimonial entre un hombre y una mujer. Mono, uno, hermanos. Entonces no estamos hablando de dos y tres, hermanos. Cuando encontramos situaciones, hermanos, de poligamia en los patriarcas, en los reyes como David, hermanos, esos eran violaciones de la ley de Dios acerca del matrimonio. Y Jesús dejó claro cuando vinieron a indagarle acerca de esto, por qué Moisés permitió dar carta de divorcio. Jesús dejó claro que fue por la dureza del corazón. Pero Jesús le dice, en el principio no fue así. Por eso, hermanos, se le permitió eso, pero ese, hermano, no era el ideal de Dios para la humanidad. El ideal de Dios no era que el hombre muriera o que el hombre sufriera. Dios todo lo hizo bueno y en gran manera, pero nosotros decidimos rebelarnos a la voluntad de Dios y nosotros debemos asumir las consecuencias al desobedecer a Dios. Igualmente en el matrimonio, hermanos, Dios estipuló cuál era la norma, hermanos, en Mateo 19, hermanos. Si usted puede ir más adelante en el 7 y 8, Él les dice que es por la dureza de sus corazones que Moisés permitió dar carta de divorcio. Y este tema de divorcio tengo que aclarar que nuestra confesión de fe no lo trata, pero las otras confesiones sí lo tratan. Dice algunas personas que no lo trataron, hermanos, por el hecho de que no debería ser una práctica cristiana, que el cristiano no debería estar pensando en divorciarse. El cristiano debería estar pensando cada día en luchar, hermanos, para glorificar a Dios, la mujer honrar a su esposo y el esposo honrar a su mujer, hermanos, y juntos glorificar a Cristo. Pero aclaramos que en la Biblia, hermanos, por la dureza, hermanos, por la rebeldía de la humanidad, hay algunas ocasiones que el divorcio se presenta y es necesario que se realice, hermanos. Y es posible que lo trataremos en la siguiente enseñanza, pero no voy a entrar mucho en ese punto ahorita, aunque nuestra confesión, como aclaro, no habla acerca de este tema. Entonces, mis hermanos, el practicar la poligamia hoy, justificando las prácticas del Antiguo Testamento, hermanos, de algunos hombres de Dios, eso revela mucho más el grado de dureza de corazón de las personas que aún lo piensan hacer. ¿Por qué Abraham sí tuvo esta mujer? ¿Por qué este sí tuvo otra mujer, Jacob? ¿Por qué tuvo a Raquel y a Lea? ¿Por qué David tuvo esto? ¿Por qué Salomón tuvo tantas mujeres? Hermanos, por la dureza del corazón. Pero también podríamos añadir, hermanos, que no es justificable, porque recuerde que la revelación progresiva de Dios no se había dado completamente. Hoy sería impensable, hermanos, pensar que es bueno
que el hombre tenga varias mujeres, sabiendo que Cristo ya vino y dejó claro, hermanos, que eso es desagradable delante de Dios y que no era el ideal de Dios. Ya Dios se ha revelado, como nos han enseñado nuestros hermanos, en el Hijo, y el Hijo ha manifestado la voluntad perfecta del Padre. Hermanos, ahora, luego de esto, Dios nos ha revelado su voluntad en el Hijo y ya no esperamos una nueva revelación. Por tanto, nuestro deber como familia, como matrimonio, es escudriñar las Escrituras para poder someternos nuestro matrimonio a la palabra de Dios. Ahora el Espíritu Santo está en nosotros para guiarnos a toda verdad. Y saber, hermanos, que es impensable que el hombre falta al pacto de matrimonio, o también hoy es muy moderno también que la mujer falte al pacto del matrimonio. Recordemos, hermanos, que el hecho que Dios permita que el hombre peque no excusa al ser humano de su responsabilidad ante Dios. El hecho que Dios permita el pecado no significa que Dios no repudie el pecado. ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué permite? Si Dios permite eso, hermano, no significa que Dios se agrada de lo que el hombre está haciendo. Él ya ha revelado su voluntad y el hombre debe buscar su voluntad. El matrimonio debe buscar la voluntad de Dios en la palabra para saber qué es lo que Dios quiere de nosotros. También, hermanos, hay dos textos que nos da nuestra confesión, hermanos, y nos hacen recordar que al que más se le da, más se le demandará. Por tanto, la Biblia en Santiago, recuerden 3:1, nos advierte que no nos hagamos muchos maestros, porque mayor juicio acarrearemos. Así que vamos a tomar los otros dos textos. Primera de Timoteo, cuando Pablo dice a Timoteo acerca de los requisitos del obispo, hermanos, del pastor. Pero es necesario, dice Pablo, que el obispo sea irreprensible. Y aquí, hermanos, Pablo habla acerca de cómo es eso. Dice, marido de una sola mujer. Sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Nos interesa este punto, hermanos, marido de una sola mujer. Así que no existe el obispo, el pastor, hermanos, que sea una persona adúltera. El pastor, como líder, hermanos, de la congregación, es una persona que debe dar testimonio de fidelidad en el matrimonio. Y si no da testimonio, no debe de ser pastor. Y no se lo digo yo, hermanos. La palabra de Dios lo estipula. Pablo se lo repite a Tito. El anciano, obispo, pastor, hermanos, que son palabras que se usan intercambiablemente en la escritura. El obispo es un pastor, el pastor también es un anciano, hermano. Dice, el anciano debe llevar una vida intachable. No es ser humano, se equivoca, sí, pero no vive en la equivocación. Es una persona que se puede equivocar, pero reconoce porque es sensata, humilde y se humilla. Y si sabe que llega a cometer un acto de esto, lo más humilde es que se retire porque su testimonio quedará manchado. Y sus hijos deben de ser creyentes que no tengan una reputación de ser desenfrenados ni rebeldes, hermanos. Entonces, hermanos, por eso no todos son llamados al pastorado. Pero no solamente los pastores, toda la iglesia tiene que ser fiel a su pareja, a su esposo o a su esposa. Porque todos somos del Señor y al Señor servimos. Porque es fácil juzgar para el frente, hermanos, sacar el dedo. Pero es que todos fuimos comprados con precio de sangre y a Dios servimos. Así que empezando por el líder de la iglesia, debe de ser una persona que dé testimonio de ser fiel en su matrimonio. Porque si no es fiel en lo poco, ¿cómo será fiel en lo mucho?
Y no importa cuán capaz sea, mis hermanos. El llamado no se trata de capacidad, se trata de idoneidad, hermanos. Porque como algunos hoy dicen, es que hay mujeres más capaces. El llamado no se trata, hermanos, de cuán capaces seamos, sino de cuán idóneo, conforme a la Biblia, hermanos, no conforme a nuestras opiniones modernas. Dice Proverbios 6, 32, 33, pero el hombre que comete adulterio es un necio total, porque se destruye a sí mismo. Será herido y deshonrado, y su vergüenza se borrará mañana. No, hermanos. Dios lo perdona. Dios lo restaura como cualquier otro pecado, hermanos. Porque pecado es el adulterio como también el chismoso. Pero hermanos, la persona, hermanos, queda marcada. Y es difícil, hermanos, aunque no se juzgue, es difícil, hermanos, que se borre, hermanos, esa necedad que un día, hermanos, fue realizada. Recuerden, siempre hablamos de David como el hombre conforme al corazón de Dios, pero siempre hablamos de David como el adúltero, ¿no? Siempre decimos, wow, fue ese hombre pequeñito que venció a Goliat. Wow, Dios dice que es conforme a su corazón, sí. Pero su vergüenza nunca se borró. Más después de 3000 años, todavía esa vergüenza continúa. Y yo no estoy diciendo que no está con nuestro Señor. Sí, hermanos. Pero, hermanos, el adulterio, hermanos, mancha nuestra reputación, hermanos. Y conforme a la sabiduría, hermanos, es algo que la gente no olvidará. Así que es algo muy serio. Pasamos a nuestro segundo. Tengo que, hermanos, tener cuidado porque ustedes saben que no estoy acostumbrado los miércoles y tengo que tener cuidado con el tiempo. Pasamos al segundo, hermanos. La segunda parte, nomás vamos a ver las dos partes. La primera, el matrimonio es monógamo entre un hombre y una mujer, hermanos. La segunda parte son los propósitos del matrimonio. Dice en nuestra confesión de fe, el matrimonio fue instituido, hermanos, tres cosas va a decir. Para la mutua ayuda de esposo y esposa. Segundo, para multiplicar el género humano por medio de una descendencia legítima. Y tercero, hermanos, para evitar la impureza. Hay tres propósitos. Vamos a tratar de desarrollarlo lo más rápido, hermanos. Hay tres propósitos. Pueden haber más propósitos. Ahorita les dije otro, hermanos, cuando cité Efesios 5. Hay un libro que se llama El matrimonio, no me acuerdo bien si es de Pin o es de otro autor, hermanos. Y él deja claro, y algunos otros teólogos dejan claro, que uno de los propósitos más gloriosos del matrimonio es reflejar el amor de Cristo por su iglesia, como dice Efesios 5. Grande es este misterio, y hablo acerca de Cristo, hermanos. Y es la sumisión de la esposa de la iglesia hacia Cristo, y la mujer es la iglesia y el hombre debe representar a Cristo hasta el punto, hermanos, que Cristo amó a su iglesia por dar su vida por ella. Pero vamos a limitarnos a los tres propósitos que dice nuestra confesión. El primero, hermanos, el primer propósito, hermanos, del matrimonio fue instituido para la mutua ayuda de esposo y la esposa, hermanos. Génesis 2:18, ¿qué dijo Jehová Dios? No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea, hermanos, para él. Ya Dios había hecho su creación. Había creado cielos, tierra, las lumbreras del día, la lumbrera de la noche, la tierra seca, había separado las aguas, todos los animales del cielo, los animales del agua, todo era bueno, hermanos. Y le dijo al hombre que le pusiera nombre a los animales, y ese es el nombre que hoy tienen los animales.
Y nos dice el versículo que leímos, hermanos, versículo 20, Adán no se halló ayuda idónea para él. Uno de los propósitos, hermanos, en el matrimonio es el compañerismo y la ayuda de los dos cónyuges, del esposo hacia la esposa y de la esposa hacia el esposo. Mutuamente ellos se acompañarán en su peregrinaje, hermanos, y mutuamente se levantarán el uno al otro cuando el otro esté caído, hermanos. Recuerden lo que dice Eclesiastés 4, 9 al 10. Es mejor ser dos que uno, y lo podemos aplicar aquí al matrimonio, porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito. Si uno cae, el otro puede darle la mano y ayudarle. Pero el que cae y está solo, ese sí que está en problemas. Es una versión, la Nueva Traducción Vivientes. Hermanos, el matrimonio, hermanos, es ese compañerismo mutuo que vamos a tener a partir de que nos comprometemos, hermano, a respaldarnos en las buenas y en las malas, en salud y enfermedad, como hacemos los votos, en riqueza y también en pobreza. Pero hoy en día, si se acaba el dinero, ¿qué dice el mundo? ¿Sí ven? Hasta no lo sabemos de memoria. Hermanos, ¿de dónde proviene eso? No, hermanos, se acaba el dinero, estamos juntos. Y si tenemos que comer frijoles, vamos a hablar a los mexicanos, frijoles con tortilla, o eso comemos. Y si mañana podemos tener un banquete, vamos a disfrutar el banquete. Si estás en la enfermedad, en emergencia, yo estoy contigo. Y si estás en salud, yo también estoy contigo. El matrimonio, hermanos, no es algo, hermanos, un contrato de conveniencia. Es un pacto, hermanos, de acompañarnos mutuamente, hermanos, y hasta el final. Ay del solo, dice la Escritura. Por tanto, hermanos, Dios unió al hombre y a la mujer para compañía y bienestar mutuo. De modo que debemos cuidarnos, hermanos, juntamente de los temores de esta vida, hermanos, y juntamente, hermanos, ayudarnos como pareja. Es muy lamentable, hermanos, cuando hay un matrimonio y cada uno camina por su propio camino, hermanos. Cuando no hay ese apoyo, hermanos, sino que yo soy esto y tú eres esto. Proverbios 2:17, hermanos. Dice la Escritura, la cual abandona al compañero de su juventud y se, hermanos, olvida del pacto de su Dios. Esa es la mujer mala, hermanos, pero también el hombre malo. Es un pacto que hacemos delante de Dios, hermanos, para estar juntos, hermanos, solamente hasta que la muerte nos separe. No es que vamos a ver si esto funciona. No es que vamos a ver hasta cuándo nos aguantamos. No, hermanos. El Señor nos aguanta cada día a pesar de lo que somos. Y el matrimonio, tú no buscas a una persona perfecta, porque ni tú ni yo somos perfectos. Los dos somos imperfectos, y con nuestras imperfecciones vamos a caminar y nos vamos a amar. El problema es que nos casamos con la conmovisión de que voy a cambiar a mi esposo o voy a cambiar a mi esposa. Entonces tú no estás siendo sincero con esa persona. Cuando tú haces un pacto matrimonial, estás aceptándola con todo lo bueno y con todo lo malo. Y si tú no lo aceptas, mejor ni te cases. Porque luego vendrán las frustraciones. Ay, es que así no era. Es que yo pensé que con el tiempo. Entonces tú no la amabas como le dijiste en el altar.
Por eso, mis hermanos, tenemos que examinar nuestro matrimonio, no para divorciarnos, sino para arrepentirnos y santificarlos en la palabra. Y pedirle al Señor que nos dé, hermanos, sabiduría para honrar a nuestra pareja, hermanos, y honrar a Dios a través del matrimonio. Escucha, mi iglesia, a veces pensamos que honramos a Dios cuando predicamos o enseñamos o oramos y no consideramos nuestro matrimonio. ¿Sabe que podemos honrar a Dios más con la forma como tratamos a nuestra pareja? Pero muchas veces, hermanos, nos andamos mordiendo allá y luego venimos acá a hablar de Dios o a cantarle a Dios. Tengamos cuidado. Malaquías 2:14 dice: mas diré, ¿por qué Jehová ha atestiguado entre mí y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto, hermanos? ¿Cómo entonces Dios, hermanos, llama la atención del pueblo? Y Dios, hermanos, atestigua en contra de su pueblo. ¿Por qué, hermanos? Ellos pensaban ofrecer sacrificios y adoración a Dios, siendo desleal al pacto del matrimonio. Y eso no es posible, mis hermanos. No puedo honrar a Dios y deshonrar a su hijo o a su hija. ¿Cómo digo amar a Dios y no amo a mi prójimo? ¿Y cuál es nuestro primer prójimo más cercano, hermanos? ¿Tu esposa? ¿Tu esposo? ¿Cómo queremos glorificar? No, yo hago muchas cosas para Dios. Pues empieza con tu matrimonio. Ahí comenzamos, hermanos. Primera de Pedro 3:7. Ustedes, maridos, igualmente convivan de manera comprensiva con sus mujeres, como un vaso frágil, puesto que es mujer, dándole honor por ser heredera como ustedes de la gracia de la vida, para que sus oraciones no sean estorbadas. Hermanos, nos podemos rasgar aquí las vestiduras, llorando y gritando, pero si estamos maltratando a nuestras esposas en nuestros hogares, Dios no va a responder nuestras oraciones, porque el Dios que te está viendo y escuchando aquí es el mismo Dios que te está escuchando y viendo allá. Yo puedo engañarlos a ustedes y me puedo autoengañar yo mismo, pero a Dios no lo voy a engañar. Y Dios no va a recibir mi adoración cuando ya sabe que con un labio lo honro a Él y con otro labio deshonro a mi esposa. Así que, mis hermanos, el matrimonio es una gran bendición porque proviene, hermanos, de Dios. Después de mi conversión, hermanos, lo mejor que me ha pasado es mi esposa, aún sobre mis hijos, porque sin Dios y sin mi esposa no hubiera hijos. Y no voy a ser un buen padre por más que le dé cosas a mis hijos, estudio universidad, si no soy un buen esposo, porque les estoy enseñando a ser doctores, enfermeros, lo que sea, pero a ser malos esposos. Así, hermanos, que nuestro ministerio comienza en el matrimonio. No hay buena familia si no hay buenos matrimonios. No hay buena sociedad si no hay buenas familias, y no hay buena familia si no hay buenos matrimonios. Y por más que le echemos la culpa a Cuba, a Colombia, comienza primero, hermanos, ahí. Primero la convicción de arrepentimiento en fe en Jesucristo es lo más importante, amar al Señor sobre todas las cosas. Y luego, mi hermano,
ama a tu esposa. Esposas, honren y amen a sus esposos. Y ahora sí, traigan su ofrenda al altar y el Señor será glorificado. ¿Cuántas ofrendas hemos traído al altar y se han quedado ahí, hermanos? El Señor no las recibió y no las recibirá si no nos arrepentimos y cambiamos nuestra actitud. Avanzo, hermanos. El matrimonio fue instituido, hermanos, no solamente para hacer ayuda idónea, mutua, hermanos, sino para multiplicar el género humano, dice, hermanos, por medio de una descendencia legítima. ¿Qué dice el versículo 28? Y los bendijo Dios y les dijo, fructificaos y multiplicados, llenad la tierra. Y de este tema tuvimos una conversación con mi esposa, hermanos. Y aquí está ella. ¿Cuál es el pensamiento hoy? No tener hijos. Exactamente. No, pues es que antes eran 10, 15. Estaban los Don Juan. Hermanos, Dios, hermanos, creó el matrimonio también con el propósito no solamente de ser ayuda idónea, sino también, hermanos, para la procreación de hijos e hijas. Yo no te estoy hablando de una cantidad. Si Dios te da la bendición, entonces glorifica a través, porque el matrimonio es una bendición, pero los hijos, como leímos en el 127, Salmo 127, hermanos, también son una bendición de Dios. Que son tremendos, son tremendos. Que son pecadores, pero son bendición de Jehová. Así, mis hermanos, que uno de los propósitos, y luego podemos hablar de otros temas como la esterilidad y todo esto, pero Dios es poderoso aún para obrar, hermanos, sobre estas situaciones adversas. Así, mis hermanos, que es una bendición para todo matrimonio poder, hermanos, multiplicarse, hermanos. Tener una generación, honrar a padre y a madre, y ese honrar a padre y madre no solamente respetarte, sino, hermanos, mantener el buen nombre a través de las futuras generaciones y a través también de la buena enseñanza, hermanos. Así, mis hermanos, que es necesario, y uno de los propósitos, hermanos, es, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó, dice Génesis 27. Y es claro esto, hermano, no dice hombre con hombre ni mujer con mujer, sino un hombre y una mujer para cumplir la misión de procrear. La mujer con cromosoma XX y el hombre con cromosomas XY, y juntos, hermanos, el matrimonio, dentro del vínculo matrimonial, puedan, hermanos, procrear y, hermanos, honrar a Dios a través también de los hijos. Esto es bendición de Dios. Y entonces se deja claro, hermanos, que se debe fructificar y multiplicar en el versículo 28. El Salmo 127, hermanos, 3 al 5, hermanos, el salmista nos recuerda que los hijos son un don de Dios y una gran bendición. Son un regalo del Señor, dice la Nueva Traducción. Son una recompensa de su parte. Los hijos que le nacen a un hombre joven son como flechas en manos de un guerrero, hermanos. Qué feliz es el hombre que tiene su aljaba llena de ellos. No pasará vergüenza cuando enfrente a sus acusadores en las puertas de la ciudad. Son bendición de Dios, hermanos. Así que si tienes 10, 8, 2 o 1, hermanos, glorifica a Dios a través de tus generaciones. ¿Y cómo lo glorificas? Instruye al niño en su camino, en el camino de Dios. Versículo, hermanos, Salmo 128, 3 y 4, dice la Biblia: tu esposa será como una vid fructífera,
floreciente en el hogar. Tus hijos serán como vigorosos retoños de olivo alrededor de tu mesa. Esa es la bendición del Señor para los que le temen, hermanos. La bendición de Dios, hermanos, para aquellos hermanos que confían en Él. Y como último propósito, nuestra confesión dice que otro propósito del matrimonio es evitar la impureza. Primera de Corintios 7:2 dice, hermanos, sin embargo, dado que hay tanta inmoralidad sexual, cada hombre debería tener su propia esposa y cada mujer su propio marido. Pero si no pueden controlarse, entonces deberían casarse, hermanos. Es mejor casarse que arder de pasión. Es decir, es mejor casarse que andar fornicando. Porque ni los fornicarios ni los adúlteros, dice la Biblia, heredarán el reino de los cielos. Así que si en nuestra familia se está practicando esto, es necesario que les prediquemos del arrepentimiento y que esto es abominación a Dios, hermanos. Por muy moderno y aceptado que sea en nuestra sociedad, hermanos, es pecado delante del Señor. Y es necesario que quienes practican tales cosas se arrepientan y se vuelvan a Dios. La confesión reconoce que el matrimonio sí proporciona un lugar santificado para el deseo sexual, hermanos. Y sabemos que en un tiempo la iglesia tradicional, hermanos, decía que el matrimonio solamente era para procrear, hermanos, porque tenían ciertos, hermanos, digámoslo así, ciertas cosas, y por eso está todo esto del monasterio y de las personas, de aquellos obispos o sacerdotes que no se casan porque creen que a través de esto son más santos. Pero Pablo deja claro que el que no tiene el don, hermanos, es mejor que se case antes de que se queme. No porque, es que me conviene estar solo. No, si no tienes el don, hermanos, de estar solo, cásate antes que termines fornicando. El matrimonio, por tanto, es el lugar legítimo, iglesia, para que los seres humanos disfruten de los placeres de su Creador, que el cual tuvo la intención desde el principio para ellos. Honren el matrimonio, leímos en Hebreos 13:4, y los casados manténganse fieles el uno al otro con toda seguridad. Dios juzgará a los que cometen inmoralidad sexuales y a los que cometen adulterio. Por esta razón, Proverbios llama a la mujer extraña, a la que no es parte del pacto, hermano, la mujer adúltera extraña, mostrando, hermanos, que no debe ser parte ni participar dentro de una relación del matrimonio. Por tanto, debemos también enseñar y alejar a nuestra familia y a nuestros hijos de este tipo de práctica, hermanos. Quiero concluir, hermanos, con Efesios capítulo 5, versículo 33. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Señor, te damos gracias, Padre bendito. Gracias por el matrimonio. Gracias por la bendición, Señor, que nos has dado, Señor. Algunos, Padre bendito, todavía, Señor, estamos participando del matrimonio. Otros, Señor, hoy, Padre Santo, ya no están, Señor, con su pareja, Padre bendito. Pero sabemos que en todo tú obras, consuela y acompaña, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a los hombres, Padre bendito, a ser, Padre bendito, esposos, que te honremos, Padre bendito, a través de nuestro rol en el matrimonio. Es el liderazgo que tú has entregado, Señor. Que no lo despreciemos, Señor, sino que cada día te busquemos a través de tu palabra, Señor, para guiar a nuestra familia y santificar a nuestras esposas. También oramos por nuestras hermanas, Señor, para que tú las guíes a ellas, Padre bendito, para que ellas honren, Señor, a sus esposos, Padre bendito, y den un testimonio, Señor, de edificación, y que juntos sean ayudas unos al otro, Señor, y puedan disfrutar de todas las bendiciones, Señor, que tú nos has dado a través del matrimonio.
A ti te glorificamos y te exaltamos en tu santo nombre, Cristo Jesús. Amén. No sé si hay alguna duda, comentario o aporte, hermanos, acerca de este tema. Sí, mi hermana.